Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esa serie de webinar. La presentación de hoy se refiere al panorama de la judicialización del derecho a la protección de la salud en México. Tenemos el honor y el placer de tener a Sofía Charbel presentando el contexto de la judicialización de la salud en México. Sofía es abogada, especializada en Derecho a la Salud y Salud Pública y coordinadora del Programa de Salud Pública en el Departamento Académico del Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sofía, paso la palabra a ti. La invitación que me hacen para estar aquí en este espacio, aunque no se me pueda ver, aquí estoy, muy contenta de estar haciendo esta presentación. Trataré de apurarme porque perdimos tiempo en la conexión y tenía una presentación un poco más larga preparada. Quiero agradecer de manera muy especial la participación y la colaboración del doctor Mauricio Hernández Ávila, del Instituto Nacional de Salud Pública, de Fernanda Cobo y de Valeria Mendiola, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del Programa de Salud Pública. El día de hoy considero fundamental desarrollar algunos temas para comprender el panorama que la judicialización del derecho a la protección de la salud enfrenta en México. En primer lugar, voy a exponer brevemente el sistema de salud mexicano para dar a conocer la complejidad del mismo. En segundo lugar, quiero explicar las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos y las consecuencias que tuvieron también en relación a las reformas al juicio de amparo. Porque es muy importante mencionarlas, porque a partir de estas se dota de instrumentos jurídicos mucho más eficaces para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud en nuestro país. En tercer lugar, que es el objetivo de este webinar, intentaré explicar el proceso de la judicialización del derecho a la protección de la salud en México a partir de lo antes apuntado y, por supuesto, considerando algunas interpretaciones de los tribunales colegiados y de la Suprema Corte de Justicia sobre este derecho constitucional que tenemos a la protección de la salud. Es importante nada más hacer brevemente un recorrido por la historia de la seguridad social en México, ya que, México es una federación con 31 estados y el Distrito Federal y 112 millones de habitantes. En México, con la creación del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, como institución federal desde 1943, se establece la posibilidad para que el obrero tenga servicios y prestaciones en los casos muy específicamente de enfermedad, vejez e invalidez. Desde sus inicios fue una institución compleja que ha ido evolucionando. Es una institución muy grande que recauda, asegura y presta servicios. Adicionalmente, es de mencionar que desde la Constitución del 17, la Ley Federal del Trabajo, después la Ley Federal del Trabajo, daba a los trabajadores precisamente derecho a la asistencia médica, administración de medicamentos y materiales de curación y a una indemnización por accidente de trabajo. Surge, lo vemos claramente con estos ejemplos, una protección de salud como prestación ligada a la condición laboral. Es para el año de 1959 que se crea el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, también institución similar al IMSS, pero para los trabajadores al servicio del Estado. Y también es un esquema de cobertura ligado a la condición laboral. Es muy importante tener presente lo anterior para comprender la relación que existía precisamente en el tema de atención médica proporcionada al individuo. Para 1983 hay un cambio muy importante en nuestra Constitución y que la modifica para poner en el artículo 4 el derecho a la protección de la salud dentro del capítulo antes llamado garantías individuales. Y se establece que será en la ley en donde se van a definir cómo va a ser ese acceso a los servicios de salud y cómo se van a distribuir las competencias entre los estados y la federación en materia de salubridad general. Entonces, en este momento podemos decir que adquirimos el derecho a la protección de la salud a nivel constitucional, pero realmente era una norma programática cuyo contenido social depositaba sí una gran carga sobre un Estado benefactor, pero que por el momento no podía cumplir excesivamente con las implicaciones del propio texto constitucional. En este sentido, entendemos esta importancia, del reconocimiento del derecho constitucional a la protección de la salud, y era un paso muy importante para buscar lograr el derecho,
pero no existía el contexto ni jurídico ni político que propiciara el instrumento que lo pudiera hacer efectivamente exigible. Entonces, aunque lo tenemos en la Constitución, no era como tal exigible. Esto no quiere decir que nunca hubo ningún caso, digamos, presentado ante tribunales en el tema de salud. Sin embargo, eran muy difíciles de llevar a cabo y tenían que ser considerando otros temas como discriminación o algún problema laboral, etcétera, y entre ellos había una problemática de salud. Desde sus orígenes, nuestro sistema de salud surge con divisiones importantes y con desigualdades poblacionales que desafortunadamente hasta la fecha persisten. Mientras el IMSS tenía, y al igual que el ISSSTE, como ya lo dijimos, un esquema de colaboración tripartita, es decir, entre el patrón, el obrero y el Estado, lo que aseguraba atención libre de desembolso, en contraste con los servicios otorgados por la Secretaría de Salud, que estos iban dirigidos a la población más desfavorecida, porque era considerada la población que se encontraba en el mercado laboral informal, y entonces tenían que financiar parcialmente mediante cuotas de recuperación que cubrían los usuarios de los servicios. Y esto generaba que a la población más vulnerable económicamente, pues un empobrecimiento mayor, porque implicaba un importante gasto de bolsillo de este sector del mercado laboral informal. En 2003, es un momento muy importante dentro del sector salud en México, con la creación de la Comisión de Protección Social en Salud, conocido por todos como el Seguro Popular. Este nuevo sistema de financiamiento lo que buscaba lograr era realmente un esquema de aseguramiento para todos aquellos que por no contar con un empleo formal, no contaban con las prestaciones de los servicios de salud por parte del Estado, es decir, de la Seguridad Social. Ahora, aun cuando sí se veían beneficiados por otras acciones de salud pública, ¿no? O sea, sí existía la campaña nacional de vacunación que se ofrecía de manera universal y muchas otras que iban a beneficiar a esta población en su conjunto, digamos, al individuo cuando recibía ese tipo de beneficios, pero no en tema de atención médica. El nuevo esquema de financiamiento se planteó primero para ser financiado de manera solidaria para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los beneficiarios. Los beneficiarios participarían supuestamente en el financiamiento del sistema con cuotas familiares anticipadas, anuales, progresivas, y se determinarían con base en las condiciones, obviamente socioeconómicas, de cada familia. Finalmente, esta cuota no se cobró y no se cobra hasta la fecha, y los beneficiarios del Seguro Popular se ven obligados, sin embargo, a pagar las cuotas de recuperación de todas aquellas enfermedades que el Seguro Popular no cubre y que el individuo tiene que responsabilizarse. Y son enfermedades de casos muy importantes. Podemos estar hablando de cáncer de colon, de pulmón, de ovario, páncreas, gástrico, insuficiencia renal, terminal y muchos medicamentos, incluso de enfermedades crónicas de las que hoy padece tanto nuestro país. No nos vamos a detener en analizar otros servicios de salud que existen en México, solo mencionaremos que están presentes como los del sector privado, los de Pemex, las Fuerzas Armadas y la Marina. Bueno, esto nos lleva, digamos, después de lo que he apuntado hasta aquí, que tenemos un sistema fragmentado, aunque ya sabemos que a muchos no les gusta hablar del término de fragmentación y prefieren hablar de universos distintos. Hoy contamos con un sistema de aseguramiento federal que tiene coberturas muy amplias y sin un techo explícito, ¿no? Esto está el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Es decir, no tiene un límite de coberturas claro. A esto se suman otros problemas como la accesibilidad y la calidad de la atención, y esto convierte a estas instituciones en un proceso de judicialización de derecho a la salud importante porque demuestra cierta debilidad de las mismas. Por otro lado, con el Seguro Popular tenemos coberturas explícitas bien definido y el techo de las coberturas está bien delimitado, pero hay gran desigualdad en relación a las coberturas de los otros sistemas. Además, este sistema se opera de manera independiente entre las entidades federativas y esto genera problemas, ¿no?, de portabilidad. También entre temas de esquema de aseguramiento o al interior del Seguro Popular y también entre las entidades federativas. Estas diferencias fundamentales, pues evidentemente hacen que el sistema mexicano de salud se vuelva mucho más vulnerable y sensible frente al proceso de la judicialización. Bueno, aquí por ejemplo ponemos en las diapositivas un ejemplo que acaba de salir en el periódico, ¿no?, de una persona que tuvo un trasplante de hígado cuando tenía 4 años, del IMSS.
La pregunta importante sería ¿qué pasaría con todos aquellos que ya están afiliados a diferentes instituciones si el Estado será capaz de cubrir esta nueva necesidad? Entonces, la creación del Seguro Popular se consolidan varios logros y se disminuyen algunas brechas en salud entre los estados. Y esto es un gran avance, pero a nivel país la inequidad socioeconómica aumentó y eso es lo que podemos ver aquí en la distribución de la población según la Institución de Protección en Salud. Con la con la presencia de todos estos universos distintos, la población se encuentra distribuida entonces en un mosaico de esquemas para la protección de la salud. Hoy en día podemos decir que México, en gran medida, gracias a la introducción del esquema del Seguro Popular, ha superado de forma constante el reto de dotar la protección a la salud a todos sus habitantes, aun cuando no se ha logrado por completo. Pero al mismo tiempo se han resaltado otros retos y fallas del propio diseño del sistema. Aquí lo que vamos a ver es, vamos a dar cuenta, ¿no? En esta nueva diapo que acabamos de poner, vamos a dar cuenta de la inconsistencia en las cifras de la distribución de la población de acuerdo al esquema de aseguramiento. Los datos que se obtienen de los censos y de las encuestas, fíjense cómo difieren en gran medida de las cifras reportadas por las instituciones de seguridad de acuerdo con sus registros administrativos. Esta inconsistencia en las cifras puede ser consecuencia de desinformación de los beneficiarios, en el caso de las encuestas y censos, de traslape de beneficiarios y de rezagos en la actualización de bajas de los padrones administrativos. Un ejemplo concreto fue que 3.3 millones de personas reportan durante la encuesta nacional de ingresos y gastos en hogares ser beneficiarios de algún sistema de seguridad social y a la vez del Seguro Popular simultáneamente, es decir. Además, es importante recordar la gran movilidad laboral que hay en México. La gente continuamente cambia de esquema de protección social, dificultando la labor de contar con un registro con un mínimo de margen de error. Esta misma movilidad laboral suele desembocar en la discontinuidad de la atención médica y tratamientos. Esto es muy importante si lo queremos ver en aras de, digamos, que se cure la población de sus padecimientos. Asimismo, al tener esta incertidumbre en los datos de la población asegurada, se hace difícil planear el gasto presupuestado para los diferentes esquemas. Ahora bien, aquí lo que vamos a ver en esta diapositiva es la consecuencia de la iniquidad del sistema. Fíjense cómo, mientras México busca dotar a toda la población del derecho a la protección de la salud para lograr mayor equidad, se pierden de vista consecuencias inequitativas que trae el propio sistema y que los propios esquemas son los que marcan las diferencias tan notables de cobertura. Por ejemplo, en el primer caso, en intervención de enfermedades preventivas, vemos como en el IMSS son muchísimo mayores. En este caso se muestran las cifras de intervenciones de sobrepeso, colesterol, diabetes mellitus e hipertensión. Basta ver que las cifras, al estar un poco enterado de la situación epidemiológica de México, para entender lo grave que es este asunto. Estos padecimientos son de los que más generan tanto costos directos como indirectos por medio de la productividad para el país. Y el hecho de que haya una brecha tan amplia en las intervenciones, dependiendo del esquema de aseguramiento, como una diferencia del 16.1 en el caso de colesterol, pues resulta realmente preocupante para la situación de las enfermedades preventivas que tiene México. La segunda gráfica refleja la proporción de mujeres que reportan haber acudido al servicio de mamografía. De nuevo es notoria la diferencia. Aquellas que acuden al ISSSTE, digamos, son el 38.3% de las aseguradas por dicho esquema entre los 50 y los 69 años que acuden al servicio. Y este porcentaje se va a reducir al 20.1% de las aseguradas en el Seguro Popular durante el mismo rango de edad que aprovechan este servicio. Entonces hay una diferencia muy importante, como se demuestra aquí en la diapositiva. Finalmente, se debe cuestionar no solamente cómo ha sido el impacto en la población mexicana en general con este esfuerzo por alcanzar la protección de la salud de cada habitante. También hay que verificar que los beneficios se vean reflejados en todo el territorio de manera más uniforme posible. No obstante, también, como lo vamos a ver aquí, entre las entidades federativas se pueden observar distingos importantes. En la siguiente gráfica se observa la tendencia de la mortalidad por VIH en dos entidades federativas, Distrito Federal y Tabasco. Todos los datos en esta gráfica son de la población asegurada por el esquema del Seguro Popular y se puede apreciar fácilmente la decadencia
o disminución en la mortalidad por VIH en el Distrito Federal frente a las medidas tomadas con los diferentes tratamientos antirretrovirales que se aplicaron. Mientras que en Tabasco no solo parece inmune a estos esfuerzos nacionales por disminuir la tasa de mortalidad por VIH, sino que además esa tasa va en aumento, como lo demuestra la gráfica, haciendo válido el debate sobre la inequidad en la protección de la salud de los mexicanos, tanto por los esquemas y ahora por la localización dentro del propio territorio nacional. Bueno, ahora vamos a ver el aumento de gasto público en salud. Otra preocupación que se ha hecho evidente con el tiempo es el tema del gasto en el sector salud. En la gráfica del lado izquierdo se puede apreciar el crecimiento casi exponencial del número de afiliados al Seguro Popular con el paso de los años. Este aumento en el número de afiliados implica un crecimiento en el gasto público como porcentaje del gasto total en salud. De igual forma, debido a que cada vez más gente ha tenido acceso a los servicios médicos gracias al Seguro Popular, pues la verdad es que se esperaría que la reducción del gasto de bolsillo hubiera disminuido en mayor escala. Sin embargo, si lo vemos aquí en la gráfica del lado derecho, podemos ver que a pesar del aumento en el gasto público para el sector salud, del acceso a los servicios médicos para una gran parte de la población que antes no estaba asegurada, el gasto de bolsillo la verdad es que casi no se ha reducido. Hay varias razones que justifican que el gasto de bolsillo no haya caído. Una de las posibles razones es, 1, el cambio en el perfil epidemiológico de la población. Durante mucho tiempo México se ha enfocado más bien en la cultura de la atención que de la prevención, y hoy en día pues estamos viendo desafortunadamente las secuelas de dicha cultura y ahora somos el país con el mayor porcentaje de diabéticos. También nos hemos convertido en un país que lucha por la universalización del derecho a la protección de la salud con enormes esfuerzos del sector público, mientras al mismo tiempo luchamos con los costos que se van aumentando de los padecimientos que se deben atender. Otra posible razón también es el uso ineficiente del financiamiento público. Esto se puede ver desde dos vertientes. Por un lado, el gasto administrativo absorbe el 9% del gasto total en salud, siendo México el país de la OCDE con mayor gasto administrativo. Por otro lado, no se debe olvidar que se habla de un sistema fragmentado que impide la transferencia de recursos financieros o de personas afiliadas entre las instituciones, repercutiendo en la calidad de los servicios y el uso eficiente de los recursos. Es importante mencionar la percepción de la población respecto a la calidad y eficiencia de los servicios de salud proporcionados por el Estado y por las instituciones de seguridad social. Si la percepción sobre la calidad es mala, los particulares que cuentan con la capacidad de pago preferirían atenderse en otros lugares que les implique un costo, pero que los atiendan mejor. Y esto se pudo ver en Ensalud en relación al tiempo de espera. Mientras en el sector público podía ser de 1 hora y media, en el sector privado, aunque era poco más de 25 minutos. Entonces, la gente está dispuesta a llevar a cabo el gasto de bolsillo y por eso no disminuye como se hubiera deseado. Voy a tratar de ir un poco más rápido para lograr estar en el tiempo porque todavía me falta. En esta gráfica se representan los últimos datos desglosados sobre el gasto de bolsillo de la población mexicana. Impacta observar que los servicios médicos o consulta constituyen la mayor parte del gasto de bolsillo, siendo así una tercera parte del gasto del bolsillo total, ya que son servicios con los que cuentan todos los esquemas de salud. Y lo mismo, ¿no? El segundo lugar en el gasto de bolsillo son medicamentos recetados. Como parte del análisis comparativo, en la siguiente gráfica se establece el gasto de bolsillo de México con Colombia como porcentajes del gasto total en salud, con datos del propio Banco Mundial. Hay dos situaciones que llaman la atención. Se puede apreciar la diferencia tan amplia en el gasto de bolsillo de ambos países. El punto más bajo en el gasto de bolsillo que a México llega es de 46.5, mientras en Colombia es 8%. Asimismo, mientras que en México, como ya lo he comentado a lo largo de la sesión, a pesar de la introducción del Seguro Popular, el gasto de bolsillo ha disminuido poco, y en Colombia los cambios de gasto de bolsillo tienen también mucha más volatilidad y se relacionan con el efecto que la judicialización del derecho a la protección de la salud ha tenido en Colombia y no así todavía en México. Para concluir esta primera parte, podemos decir que como parte de las debilidades de nuestro sistema, nos encontramos con la fragmentación, la falta de techos explícitos de la cobertura y problemas de accesibilidad y calidad.
El segundo tema que vamos a abordar es lo referente a las reformas en la Constitución en materia de derechos humanos y al juicio de amparo, tema fundamental para poder alcanzar la judicialización del derecho a la protección de la salud y poder hablar del mismo. La judicialización en México es, a partir de esta reforma, una realidad incipiente y una fuerza de cambio que, si bien no ha evolucionado ni se ha desarrollado, como en el caso colombiano u otros países latinoamericanos, su impacto se ha comenzado a sentir también en diferentes áreas del sector salud. Dicha situación hace que para nuestro caso la experiencia internacional pueda y deba ser adaptada de tal manera que nos permite una planeación más ordenada de la forma en que se puede encauzar el fenómeno de la judicialización para mejorar el desempeño del sistema y realmente lograr disminuir la inequidad. Para hablar de judicialización de los derechos sociales y en este caso del derecho a la protección de la salud, hay que mencionar 3 puntos de inflexión del sistema jurídico mexicano a partir de las reformas. La reforma misma en derechos humanos, la promulgación de una nueva ley de amparo y como efecto de estas dos un cambio en la actitud judicial respecto a la división de poderes y un nuevo enfoque de los derechos sociales que llamamos nosotros judicialización de la función administrativa o como le han llamado algunos autores judicialización de la política. Me propongo explicar de forma breve en qué consistieron las reformas y los puntos aquí tratados. Comenzaremos analizando las modificaciones al artículo 1 constitucional, porque este mismo generó un cambio en el ordenamiento jurídico mexicano. Es importante que quede claro que en esta presentación solamente nos constreñimos a hablar en lo que realmente es objeto de este webinar y no por eso no quiere decir que las otras reformas que se llevaron a cabo a la Constitución no son importantes. La reforma en materia de derechos humanos implica que todas las personas gozan de todos los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en que México sea parte. Se introduce el principio de interpretación conforme y pro persona, ordenando a todas las autoridades que, de acuerdo a sus competencias, deben respetar, proteger, promover, garantizar los derechos humanos a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, establecido para las autoridades las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Bueno, esto fue largo. Esta reforma implicó un cambio que da inicio realmente a la judicialización de los derechos sociales, lo cual obliga al Estado, y en este caso importante al sector salud, a replantearse realmente su actuación y diseño en aras de lograr hacer efectivo este derecho, en tanto accesibilidad, calidad y equidad en los servicios personales de salud y acciones de promoción y prevención de la salud a nivel poblacional. Es decir, también en estas reformas, ya vimos lo de los derechos humanos, se publican otras reformas a la Constitución con el objeto de ampliar y modernizar el juicio de amparo, para que ahora el mismo realmente se convierta en el instrumento jurídico efectivo que logre garantizar los derechos humanos. Es decir, la omisión del Estado respecto a las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales y de acuerdo con los principios aquí ya mencionados, es reclamable a través del juicio de amparo. Antes de la reforma, para que procediera el juicio de amparo, había que tener interés jurídico, es decir, contar con el derecho subjetivo para reclamar ante la autoridad. Ahora es válido contar con el interés legítimo, individual o colectivo, frente a estos actos violatorios de derechos humanos. El tercer punto, para terminar el tema de la judicialización ya como tal de la función administrativa o bien de la judicialización de la política, implica que la protección que hoy otorga nuestra Constitución a los derechos fundamentales va a obligar al Estado y en nuestro caso a las instituciones de salud a replantear la organización administrativa y financiera y un nuevo diseño institucional. Por ejemplo, podríamos verlo en lo que a cobertura se refiere. En México consideramos que si existe hoy por parte de las instituciones de salud una actitud incierta frente a la judicialización por el riesgo a que exista una sobredecisión por parte del Poder Judicial de las políticas públicas en salud. Sin embargo, al estar así la Constitución y la legislación secundaria, sabemos que la judicialización ya aterrizó en México y que debe considerarse como un medio para lograr precisamente esos ajustes en la política pública y en la construcción del cumplimiento efectivo del derecho a la protección de la salud. En este momento es imposible cuantificar los efectos que llegará a tener la judicialización en México.
Sin embargo, los casos van ya en aumento en el sector salud y el sector salud ha manifestado su preocupación, sobre todo cuando se trata de medicamentos huérfanos, por poner un ejemplo muy actual en México. Y bien, también ante el desabasto de medicamentos, resultados de la mala planificación financiera o por la duplicidad o movilidad de los derechohabientes afiliados a los diferentes sistemas o demandas mismas, como existen en las casas de salud, que son edificaciones municipales que no tienen ni presupuesto ni recursos humanos, pero demandan en busca de un mejor equipamiento por parte del sector salud para poder dar servicio. Es también muy relevante resaltar las interpretaciones que la Corte y los tribunales han realizado respecto al derecho a la protección de la salud. Bueno, la Suprema Corte ha emitido jurisprudencias y tesis aisladas en referente a este tema, y para ejemplificar lo anterior, retomaré cuestiones establecidas por algunas jurisprudencias. Aquí están en la diapositiva de manera muy breve, mencionando la parte principal de cada una de ellas. Este material se los puedo otorgar fácilmente, estas jurisprudencias y tesis aisladas, para los que les interese, porque evidentemente no las voy a exponer todos. Simplemente, la primera es en septiembre de 2011, o sea, todas son después de la reforma a la Constitución, que el derecho a la salud comprende, dice, el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como exigencia de que sean apropiados médica y científicamente. Esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Eso con relación a la primera. La segunda habla de toda la protección de la salud como una responsabilidad social. La tercera es una tesis del Pleno sobre la observación del Pacto Internacional y explica que aunque el pacto prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos, también impone aquí a los estados obligaciones de efecto inmediato para eliminar la discriminación alguna al respecto, e impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible para la plena realización del derecho a la protección de la salud. La cuarta es una tesis aislada del Pleno que habla sobre, la quinta del Pleno, que habla para denunciar el incumplimiento que otro haga sobre la norma en salud, siempre y cuando resulte afectado el derecho a la salud. Es decir, aunque la norma no imponga una obligación al infractor y no establezca derecho alguno para el afectado, la obligación que una ley impone establece una modalidad de goce del derecho a la salud y determina su contenido. Por último, la última habla sobre la naturaleza jurídica del derecho a la protección de la salud y cómo ha cambiado el entendimiento de este derecho. Menciona que antes los derechos sociales eran vistos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante sobre la acción de los ciudadanos y poder público. Es así como la tesis indica que el juez constitucional, al momento de revisar un asunto, puede contrastar la labor legislativa y administrativa con el contenido de los tratados internacionales y juzgar con esta perspectiva. Como lo indica el análisis de la jurisprudencia, la actitud de la Suprema Corte y tribunales ha ido encaminada a dar la interpretación más beneficiosa para el gobernado de su derecho a la salud, y todo esto acorde con la reforma constitucional antes mencionada. Es en este contexto, y no es casualidad, que se da la coyuntura en la que recientemente la Corte ejerció la facultad de atracción sobre algunos casos relacionados a un mismo medicamento huérfano, conocido como Soliris eculizumab. Entre los asuntos atraídos por la Corte está el expediente 164-2013, que contiene a su vez 11 casos relativos a este medicamento que lo demandan y versa sobre la negación del IMSS o del ISSSTE a suministrar el medicamento en cuestión. De manera general, ¿sí? Estamos a 18 minutos del término del webinar. Me quedan 2 minutos. Ok, perfecto. Ok, excelente. Gracias. Gracias. Entonces, como les explicaba, ¿no? Quedan estos asuntos, ¿no? Y de manera general, en cada uno de los casos atraídos, se aducen como actos reclamados la negativa del suministro del medicamento, la negativa de la atención médica oportuna, la no inclusión oportuna en el cuadro básico de medicamento, el desorden interinstitucional, toda vez que unas instituciones sí lo suministran según la demanda y otras no.
La enfermedad que hace requerir este tipo de medicamento es muy importante mencionarla aquí para terminar el webinar, porque es una enfermedad poco frecuente, acorta los años de vida, es conocida como hemoglobina paroxismal nocturna, es una enfermedad de las células madres, su incidencia es de 1 a 100,000 a 1 a 500,000. El gran problema que trae aparejado es el altísimo costo del medicamento y el costo anual del mismo. Aproximadamente el costo en euros es 302,000 euros anuales. En México algunos datos establecen que son 409,500 dólares al año por persona que requiere el medicamento. El análisis de costo expresado por año de vida ganado establece que son 2.2 millones de dólares. Las resoluciones de estos casos que están ahorita en la Corte son sin duda un parteaguas en el proceso de la judicialización del derecho a la protección de la salud en nuestro país, por lo raro del padecimiento, por las implicaciones económicas, por la propia atracción de la Corte y por las interpretaciones amplias sobre el derecho a la protección de la salud que aquí vamos a obtener. Es decir, estamos a semanas de esta resolución de un caso que será de gran impacto y va a delinear sin duda alguna la política a seguir frente a este tipo de medicamentos que representan, por otro lado, también enormes ganancias para la industria. Por ejemplo, el fabricante de este medicamento en 2012 obtuvo 1.1 billón de dólares de ganancia. En conclusión, estamos a la expectativa del futuro de la judicialización del derecho a la protección de la salud en nuestro país. Con ello, ante los riesgos que esto puede implicar, pero también ante las ventajas que la misma puede tener. Consideramos fundamental que en México comience a establecer los escenarios para el diálogo y la sensibilización entre poderes. Tenemos que hablar entre los distintos poderes, tiene que aportar la academia, el poder judicial, el poder ejecutivo y por supuesto el legislativo. Si se descuida la judicialización, podemos llegar a un absurdo que ponga en riesgo la viabilidad del sistema de salud frente a las brechas tan grandes y las desigualdades que persisten, como serían entre distintas enfermedades como diálisis del seguro popular o tratamientos de cánceres que no se cubren, pero también puede ayudar a tomar ciertas decisiones en pro de la atención y en pro de la calidad. La judicialización aquí en México también puede ayudar a disminuir las inequidades en todos los niveles, sin olvidar la inequidad que ya tenemos frente al Poder Judicial, desde atención médica hasta el gasto de bolsillo y las intervenciones de salud pública. Todos estos escenarios están por verse en México. Por lo pronto vale la pena estar atentos a las resoluciones de la Corte. El diálogo se vuelve un tema prioritario para que este proceso en México se vea reflejado como una fuerza de cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Creo que podríamos pasar a las preguntas que tú has preparado. Y vamos por cuestiones de tiempo, vamos a hacer solamente 2 de ellas, si te parece bien. Y ahí pasaríamos a las preguntas abiertas a los participantes. Pero lo que sea está perfecto, sí. ¿Sí? ¿Te parece bien? Okay. ¿Y sigue siendo por teléfono o cómo es? Sí, seguimos así. Ok. La primera pregunta que preparó Sofía y que nos gustaría poner a ustedes dice, ¿cuáles son las consecuencias o los riesgos de la judicialización en México con un sistema de salud como el que se tiene en la actualidad? Las opciones: que la judicialización cree un desequilibrio administrativo y financiero en el sistema. La opción B, que la judicialización logre un cambio positivo en términos de accesibilidad, coberturas, calidad y equidad. C, que la judicialización contribuya de manera negativa a la construcción del sistema universal de salud. Y la alternativa D, todas las anteriores, es decir, hay consecuencias positivas y negativas. Por favor, pongan su elección A, B, C o D y ahí tendremos el resultado. Creo que ya tenemos un resultado. Sofía, ¿podrías comentar un poco ese resultado? Tenemos un poco más de la mitad de los participantes eligiendo la opción A como la principal, que la judicialización crea un desequilibrio administrativo y financiero en el sistema. En realidad sí es un punto que vemos con claridad que puede pasar, ¿no? Ahorita con los casos que comenté de la Corte, pues imagínense ustedes, nada más de ese expediente son 11 casos distintos, ¿no? Lo que implica en costos. Entonces,
si la Corte otorgara, digamos, ¿no?, estas demandas y viera que obliga al sector a dar el medicamento, pues sin duda alguna, en automático habría un desequilibrio administrativo y financiero, ¿no? También puede lograr el cambio en accesibilidad. A mí tampoco me gusta la opción C y yo me quedaría con las dos primeras, ¿no? Ante los casos de la Corte, la A me parece la más posible, pero realmente creo que si lo manejamos bien y el país está preocupado, los sectores están queriendo dialogar, creo que la B se puede convertir en la ganadora. Perfecto. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo podría ayudar la judicialización a mejorar los desenlaces en el sistema de salud, como los casos de atención o la reducción de las diferencias en las coberturas? La primera opción sería: la judicialización puede impactar de manera positiva el sistema de salud para que éste se transforme y logre una mejor atención y disminución de las brechas de desigualdad al igualar coberturas. La opción B: si la judicialización del derecho a la salud en México es limitada al tema de medicamentos, el riesgo es que el sistema no se transforme como debiera y que el gasto del sector salud aumente. La judicialización podría ayudar a definir claramente los límites del derecho a la protección de la salud y al establecimiento de procedimientos claros que ayuden a determinar los insumos a los que la población tiene derecho. Y D, como el anterior, todas las anteriores. Es que me está esperando porque todavía se movía, ¿no? Es lo que estoy viendo es que, bueno, pusieron todas las anteriores. Yo también coincido en que todas las anteriores, digamos, son escenarios posibles de cómo la judicialización puede mejorar los desenlaces en el sistema de salud, como los casos de atención o la reducción de las diferencias en la cobertura. Creo que sí es todas las anteriores, aunque nadie marca la B, ¿no? Como la judicialización puede ser limitada, ¿no?, en el tema de medicamentos, sí el riesgo es que el sistema se transforme como debiera y que el gasto en el sector salud aumente, ¿no? O sea, creo que nadie pone la B, pero al poner todas las anteriores creo que queda también un tema importante sobre esta pregunta. Perfecto. Creo que quedan como 10 minutos. Creo que podríamos aprovechar esos últimos minutos y abrir a los participantes que hagan sus preguntas a ti, Sofía. Señores y señoras, si ustedes tienen preguntas a Sofía, por favor, tenemos como un poquito menos de 10 minutos para este intercambio. Pongan, por favor, tenemos... Okay. Por favor, pongan en el chat sus preguntas. Vemos que Julio José, Italia. Sofía, yo tengo una pregunta para ti mientras los participantes están escribiendo ¿Cómo? Nosotros hemos visto ese escenario en otros países y ¿cómo ve usted cómo está preparado el sistema de salud para enfrentar los desafíos de la judicialización en México? ¿Cómo lo ves preparado en función de la fragmentación y de los varios sistemas que están presentes en México? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, es la muy importante pregunta. Creo que el sistema de salud sí está preocupado en términos de, ya se dio cuenta de lo que esto implica, es decir, sí está interesado en conocer del tema, no quiere negar la existencia del mismo, ¿no? Eso creo que ya es un punto muy importante. Sí, la fragmentación va a ser también una debilidad, ¿no? Porque entonces, y las diferencias en cobertura, creo que también lo ponen vulnerable frente al tema de la judicialización. Entonces, esa parte es la que creo que con el tema de la universalización de las coberturas y de la atención, etcétera, y de la accesibilidad al propio derecho a la protección de la salud, quieren encaminarse pues para lograr el derecho a la protección de la salud, pero esto también te blinda frente a la judicialización negativa. El problema es que lograr que un sistema como el que acabo de explicar logre, ¿no?, esta universalización, etcétera, no es fácil y no es de un día al otro.
y mientras va caminando, intenta reformarse, la judicialización ya comenzó. Entonces creo que ahí va a ser cuestión de ver, el sector salud está preocupado, el sector salud se quiere preparar, el sector salud se quiere mover positivamente para lograr la accesibilidad y dar este derecho a la protección de la salud, pero no podemos olvidar el riesgo en el que ya estamos porque la judicialización ya empezó. Perfecto. Tenemos dos preguntas ya, Sofía. La primera dice, ¿nos podrías comentar cómo está evolucionando el tema de la transparencia en la lista de espera? Y la segunda dice, ¿cómo mejorar el diálogo entre el gobierno con sus técnicos y expertos y las cortes y sus magistrados para que la calidad de las decisiones equilibre el derecho a la salud con las capacidades institucionales? Okay. En México, con la reforma constitucional, ese va a ser un problema muy interesante que vamos a tener que ver, porque no solo fue el tema de salud, ¿no? Estamos hablando que esta reforma impacta telecomunicaciones, educación, agua, alimentación saludable, salud, entre otros derechos, ¿no? Entonces, sí es bien importante la actitud y la mayor apertura que ahora tiene que tener la Suprema Corte de Justicia, los tribunales y los jueces para lograr, para lograr un impacto positivo en estas decisiones. Es decir, se les abrió el mundo, tienen que aprender de salud, pero tienen que aprender de telecomunicaciones a la hora de juzgar sobre estos temas. Entonces, sí es importante que la academia y que el sector salud se acerquen, digamos, para tratar de dar explicaciones y establecer diálogos, o sea, que entiendan la situación real y lo que está haciendo el sector salud para lograr evitar estas inequidades y lograr establecer lo que el derecho a la protección de la salud, a la luz de la reforma constitucional y sobre todo a la luz de su artículo primero y los principios constitucionales establecidos, significa. Entonces, los jueces tienen que hacer su trabajo y el sector salud y la academia tenemos que hacer el nuestro en la medida de poder dialogar y explicar la situación actual del sector salud. Perfecto. Tenemos una pregunta de Julio José Guillermo. Dice, antes de la resolución del Tribunal Superior, ¿tienen alguna vía de tipo cautelar específicamente para que el cumplimiento de una medida judicial, por ejemplo, la cobertura de algún tipo de solicitud, cita el mismo caso de Eculizumab que aparece en Argentina, pero antes que se quede firme por vía judicial, por vía expedita se otorga la prestación sin esperar la resolución final? Y dice, es muy parecida a lo que tenemos en México, es la suspensión del amparo, o sea, no se espera la resolución final, es muy parecido y conozco también el caso de este medicamento que pone aquí, que se da en Argentina, porque también es un caso que está sonando mucho en México y que yo sepa no ha llegado como tal a la Corte, probablemente sea a tribunales, pero tenemos este tema, digamos, sí existe el procedimiento que es la suspensión del amparo, que cumple con los mismos requisitos que está estableciendo aquí Julio. Sí, y el punto que hace Julio es la cuestión del impacto económico que puede tener sobre el sistema de salud, ¿no? En caso de esos medicamentos de alto costo, ¿no? Sí, pero me refiero, aquí me entiende a qué se refiere con los problemas económicos, que es como el caso que está ahorita, ¿no? Por eso yo creo, en gran medida la Corte atrajo esos asuntos, por el alto costo que impacta, ¿no? Y si estos casos los multiplicamos por año de vida salvados, por 10, por 100 personas, por 200, por etcétera, pues entonces sí se vuelve todavía mucho más complicado aún. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para Sofía? Yo vi una aquí que no se comentó, que era sobre la transparencia en las listas de espera. Ah, sí, de Berenice, sí, por favor. Berenice. No hay que yo sepa, o no lo tengo ahorita a la mano el dato, así como de las listas de espera en general, pero sí hay consulta de registros de pacientes en listas de espera de trasplante. Y bueno, sí hay sobre el tema, ¿no? Que se tiene que inscribir el paciente y todo lo que se tiene que llevar a cabo para realizar esta solicitud, pero solo en materia de trasplante, que yo sepa. Tenemos a varios otros escribiendo, esperemos, a ver. Tenemos una pregunta de Leonardo. Sí, ¿tú crees, Sofía, que la Corte puede pronunciar en materias de equidad en el acceso?
Yo creo que eventualmente sí, aunque no estoy segura si es con estos asuntos. Hasta donde alcancé a ver con estos expedientes atraídos en la Corte, solamente va sobre IMSS y ISSSTE, digamos que no hay problema de inequidad en coberturas ni nada por el estilo, inequidad en el acceso. Más bien creo que aquí va a ser cuestión de tema de medicamentos. Sin embargo, sí creo que eventualmente, cuando supere las cuestiones de forma, creo que la Corte, al pasar al fondo, va a llegar a estos temas de equidad en el acceso sin duda alguna. Okay. Un momentito que tenemos más... creo que tenemos más preguntas llegando. E incluso con esta pregunta de equidad en el acceso, incluso hay muy pocos casos, ¿no? Realmente son pocos los casos en contra de, por ejemplo, el Seguro Popular, pero ya hay, y casualmente los que hay son después de la reforma, lo cual demuestra esta vulnerabilidad ante la equidad en el acceso también. Tenemos otra pregunta de Julio. Dice, en caso de resolución negativa por el otorgamiento de una cobertura, ¿se ejerce el derecho de repetición? Es decir, ¿se le inicia acción por el cobro de la prestación otorgada por parte de la condenada a la prestación? Sí, bueno, sí, creo que la pregunta es por el proceso diferente que tenemos. Sí, aquí hay un recurso también de queja o de revisión para ver si se cumple con la prestación otorgada o no. Perfecto. Excelente. Hay una más. Sí, tenemos unos minutitos más, como empezamos un poco más tarde por problemas técnicos. Tenemos unos minutitos más. Les puedo también enviar voy a poner aquí en el chat mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Para, si quieren estar en contacto, les mando la presentación, lo que sea. Y bueno, sí comentarles que estamos escribiendo ahorita algunos artículos que ya comentamos también con Leonardo Cubillos, que nos va a ir asesorando en todo este proceso y nos va a hacer el honor de estar con nosotros para publicarlos próximamente. Y veo que tenemos también tu Twitter. También. La verdad es que soy más adicta al correo electrónico que al Twitter. Ok, perfecto. Hay una pregunta de María Luisa. Dice, en tu opinión, ¿qué debería hacer el IMSS y el ISSSTE y la Secretaría de Salud para prevenir que el fenómeno de la judicialización tenga efectos negativos sobre el sistema? Bueno, en realidad sí comenzar a moverse con claridad, sin prisa, pero sin pausa. No pueden dejar de moverse hacia los objetivos y los retos que están en México, no desde antier ni ayer, desde hace muchos años. Es decir, accesibilidad, cobertura, ¿no? O sea, los techos de cobertura son tan desiguales frente a los de la población más vulnerables frente a aquellos que tienen un empleo formal, ¿no? Cuando sabemos que muchas veces además la vulnerabilidad del trabajo genera que cambien de un esquema al otro y con eso pues no pueden dar seguimiento a los tratamientos. Entonces en accesibilidad, en cobertura es muy importante, pero sí estamos teniendo problemas también de calidad de la atención. Somos muchos y es mucho para tantos y el problema de la calidad es inminente, o sea, lo leemos desafortunadamente en el periódico, casos muy trágicos que tienen que ver con mortalidad materno-infantil, por ejemplo, ¿no? Que es un tema súper sensible de nuestro país. Entonces, sí creemos que sin duda un buen movimiento y ver pasos firmes del sector salud en estas tres áreas principalmente generaría mejores expectativas. También tenemos que tener presente la influencia que puede tener la industria farmacéutica y el interés que ha tenido en otros países de la judicialización, como casos que ya estamos viendo y que son alarmantes por los costos de los mismos. Perfecto. Muchísimas gracias, Sofía. Para los participantes también sepan, en 24 horas la presentación estará disponible en el site del E-Institute, en la página web del E-Institute. Y la grabación del webinar también estará ahí disponible. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que ha sido súper interesante. Yo aprendí muchísimo y me quedé muy interesado y estoy
veamos qué es lo que va a pasar en México, ¿no? Gustaría ahora de encerrar esa sesión, pero antes tenemos un cuestionario que necesitamos que ustedes, participantes, por favor, lo llenen para que podamos mejorar nuestra serie de webinar. Este webinar cierra el ciclo de experiencias nacionales y en mayo estaremos retornando con una nueva serie de webinars relacionados al derecho a la salud, pero no más de casos de país. Pero tendremos una nueva serie empezando en mayo. Así que contamos con la participación de ustedes y nos veremos en mayo nuevamente. Gracias.